Torres, y a quien saludo como todos los miércoles con mucho gusto y mucho agrado. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? ¿Qué tal, estimado Jonathan? ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto de saludarte aquí y saludar a toda la audiencia estando ya acá en Resentidos. Me da mucho gusto saludarte, querido amigo. Y pues bueno, traes un tema pues muy interesante porque tiene que ver con la forma en la que ha asumido el presidente López Obrador, el gobierno del presidente López Obrador, muchos de estos casos internacionales en donde hay violencia, hay guerra, hay misiles, hay muertes, y también es de lo que hablaba. Estábamos acostumbrados a una política exterior verdaderamente muy agachada a los intereses de Estados Unidos, muy agachada a esta llamada comunidad internacional, que no es más que justamente las naciones que se reparten el pastel del mundo, que han cometido atrocidad y media con tal de devorarse al mundo, y que ahora pide o exige, como lo hizo la embajadora de Israel en México, de poner entre la espada y la pared al presidente de la República. O no, o lo condenas con las palabras, las letras, los verbos, los acentos que nosotros queremos, o estás apoyando el terrorismo. Esa es la política internacional a la que obedecía México durante el periodo salinista neoliberal, pero ahora ha habido un cambio. Ahí también se ve el humanismo, Alejandro. Ahí también se ve la transformación. Platícanos un poco de cómo lees esta circunstancia y cómo viste la reacción del gobierno mexicano ante estos acontecimientos de un hecho que tiene muchísimos años, ¿no? Que tiene cientos y cientos de años de conflicto y que se ve difícil que se pueda solucionar. Sí, como bien lo dices, creo que ha sido la postura del gobierno de México ante uno de los temas más complejos en política internacional que existen en el mundo actualmente y desde hace décadas. Es un conflicto de largo alcance, de tiempo atrás, que si bien es difícil de entender, pues es un asunto en el que México de una forma u otra tenía que posicionarse y lo hizo. A diferencia de lo que la oposición en México y los medios de comunicación hegemónicos han venido difundiendo, de que México tuvo una postura tibia respecto al tema de la situación en Israel y Palestina, así como lo dijeron en el caso de Ucrania, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Al contrario de esto, la postura del gobierno de México fue muy digna y soberana, como ha sido la política exterior de México en tiempos de la Cuarta Transformación, sin estar subordinada a los intereses de Estados Unidos. La postura de México creo que tiene un alcance muy importante, más allá de condenar, como quisiera la embajadora de Israel en México, como tú bien dices, solamente una parte del conflicto, condenar sencillamente los ataques de este grupo terrorista Hamas en Israel, citando incluso la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se condena la pérdida de vidas y sobre todo pues señala que todo acto terrorista constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, no solamente tomando en cuenta los hechos que se dieron desde el pasado sábado 7 de octubre, en donde vimos los ataques de este grupo terrorista Hamas al lado de Israel, en donde hubo bastantes muertos, se rompió el cerco que se tiene entre la Franja de Gaza e Israel, entraron parte de estos grupos a Israel y bueno, pues aquí habría que preguntarnos por qué es que existía este cerco y por qué es que está este conflicto que no es desde este sábado, tiene más de 75 años este conflicto en la región. Y tenemos décadas, incluso muchos tenemos años denunciando los ataques que ha sufrido el pueblo palestino en la Franja de Gaza, en donde pues no habíamos visto una reacción mediática como la que vimos en los últimos días, del sábado al día de hoy, una reacción coordinada de los medios de comunicación, poniendo especial atención en los muertos que se daban del lado de Israel, del lado de los muertos, ya sea soldados o civiles israelíes, pero no se señalaba la importancia de los muertos y la cantidad de muertos que había del lado de la Franja de Gaza y de muertos palestinos. Veíamos esta lamentable entrevista de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula al embajador de la Autoridad Palestina en México, señalándole y tratando de obligarlo a emitir una postura sencillamente tomando en cuenta los ataques que se dieron a partir del sábado. Y le pedía, casi le
obligaba al embajador palestino en México a que omitiera cualquier contexto histórico y que se guardara, lo censuraba de cualquier tipo de opinión del contexto histórico de este conflicto. Entonces, vemos un mismo discurso coordinado entre los medios de comunicación en México y en otros países que están tratando de imponer una narrativa que valide, por un lado, la operación que ha tenido el Estado de Israel en contra del pueblo palestino y que valide también, porque esto no sería posible, toda esta opresión y el exterminio que se está dando en contra del pueblo palestino no sería posible si la llamada comunidad internacional conformada por las principales potencias del mundo, encabezadas por Estados Unidos, no estuvieran apoyando económica, militar y políticamente este exterminio que ha impuesto Israel, el Estado de Israel en este pueblo palestino, ¿no? Entonces yo creo que cada vez se hace más difícil, vemos aquí las imágenes del lado palestino, se hace más difícil pensar a corto plazo en una solución pacífica. Tan solo el día de hoy se reportó el bombardeo a equipos de la Media Luna Roja, que son equipos de atención médica, paramédicos. Teníamos hace unas horas 4 muertos paramédicos, incluso personal de la propia ONU. El día de hoy ha sido reportado asesinado por parte de las fuerzas del Estado de Israel en bombardeos, 11 muertos el día de hoy, que estaban en escuelas, porque son bombardeos que se están dando a objetivos civiles, no necesariamente a objetivos militares. Y aquí una narrativa que se ha dado en los medios de comunicación es tratar de hacer creer que el grupo terrorista Hamas es todo Palestina. Y bajo esa justificación ha anunciado el propio ministro de Defensa del Estado de Israel y el propio primer ministro de Israel que van a arrasar con Palestina, que van a arrasar con la Franja de Gaza. Ya de por sí se ha sufrido un asedio brutal en los últimos años y se anuncia de por sí pues, que va a venir un recrudecimiento de estas acciones, que se va a limitar de alimentos, de combustibles a toda la población, lo cual en sí mismo pues, constituye ya en sí un crimen de guerra. Sí, hay que decir una cosa que es bien importante. Ya la parte fronteriza, que es justamente Rafah, que es la única parte en donde pueden huir los palestinos, pues está bloqueado y tampoco es que ya están atrapados, no pueden huir, pero esa es la única parte en donde podría entrar la ayuda humanitaria y también ya ha sido bloqueada. Han estado bombardeando incluso escuelas que han sido adaptadas por parte de la ONU para refugios, en donde también ya ha habido ahí muertos. Y hay un asunto importantísimo, porque de la población de esta franja, de esta franja de Gaza, estamos hablando que casi 2 millones de personas, 2 millones de palestinos que están ahí encerrados, la mitad de estos 2 millones son niños menores de 14 años. Entonces estamos hablando de un exterminio, evidentemente hay que decirlo con todas sus letras, con todas sus palabras, sin temor a hacer esta denuncia. Y llama mucho la atención, Alejandro, la manera en la que los medios de comunicación hegemónicos nacionales y por supuesto también internacionales se muestran de una forma monstruosa, en donde para ellos hay vidas que valen más que otras. Hay vidas de mujeres que valen más que de otras mujeres. Hay vidas de niños que valen más. Hay las vidas de los niños de un lado valen más que las de los otros. Y eso me parece que es de las cosas más terribles que como sociedad, como ciudadanos del mundo tendríamos que denunciar cada vez más. La manera tan monstruosa de parte también de los medios de comunicación internacionales en asumir que una vida vale más que la otra, o importa más una vida que la otra, o se hace una denuncia por unas vidas y no por las otras, ¿no? Y creo que eso es de las cosas que muestran también a la prensa que es parte, pues, de estos gobiernos, ¿no? De esta narrativa y de esta estructura occidental que, como tú bien has dicho, es responsable y corresponsable de lo que ha estado sufriendo el pueblo palestino durante décadas y décadas. Sí, y hay muchísimos elementos para sostener la responsabilidad que, como decíamos, no solamente tienen las partes involucradas en la región, sino los intereses que hay a distancia. Hemos visto declaraciones, gracias
pues justamente a los hechos que se han dado en los últimos días. Se han recuperado declaraciones del propio presidente Biden hace algunos años, aun cuando no era presidente de los Estados Unidos, en donde él mismo declara que si no existiera el Estado de Israel ahí en la región, pues ellos tendrían la necesidad de crearlo por los intereses geopolíticos que tiene ahí Estados Unidos en la región. Y esto se ve reflejado a la fecha con los datos más recientes que tenemos de financiamiento que ha dado Estados Unidos al Estado de Israel, tan solo 3.8 billones de dólares en 2020. Una buena parte de este financiamiento es para recursos militares. Veíamos un despliegue militar también de apoyo de parte de Estados Unidos a Israel, que incluso no vimos con Ucrania, que ya pareciera que ha quedado atrás el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero pues también reflejaba mucho este conflicto, así como otros, la operación mediática que se ha dado para manipular la verdad, las fake news, que por mucho que tengamos acceso ya a las redes sociales y que no estemos sujetos como lo estuvimos hace algunos años, como se dio en la invasión a Irak, que estábamos solamente sujetos a lo que decían los grandes medios de la televisión, pues aún con las redes sociales seguimos sujetos a que pueda haber muchas fake news que puedan manipular la información, que puedan manipular la verdad, porque habrá que preguntarnos al final de cuentas, pues a quién pertenecen las redes sociales que hoy en día utilizamos, a quién, qué origen tienen las redes sociales y los grandes consorcios mediáticos que hoy en día utilizamos para tratar de acceder a la verdad, que pues tienen su origen en Estados Unidos y están controlados por los mismos intereses, que así como después de 2001 se argumentaba que en Irak había armas nucleares y bajo esa justificación se bombardeó y se invadió Irak, hoy en día pues se trata de hacer creer que todo Palestina, que todo el pueblo palestino, que todos los habitantes que están en la Franja de Gaza son parte del grupo terrorista Hamas y que por ello deben ser arrasados, como lo está tratando de imponer a toda la opinión pública del mundo el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Creo yo que es muy condenable y no es casualidad que aquí en México hayamos visto a la oposición, al PRI, al PAN, principalmente a quien hoy encabeza al Frente Amplio por México, a Xóchitl Gálvez, tratando de protagonizar y también de sacar raja política de este hecho, diciendo que ellos sí tendrían una postura contundente en defensa del Estado de Israel y claro que alineándose a los intereses de Estados Unidos. Lo veíamos hace unos días utilizando el propio Senado de la República, veíamos utilizando a los escaños que tienen estos legisladores para tratar de imponer la verdad que está tratando de imponer Estados Unidos en el mundo, ¿no? Oye, y por otro lado, sí, eso fue terrible, ¿no? Ver ahí a Xóchitl queriendo presionar al gobierno y a Claudia, ¿no? A que se posicionara también en la misma línea que con las palabras. Prácticamente lo que querían era pasarle ellos la declaración y que Claudia y el presidente López Obrador leyeran lo que ellos escribieran, ¿no? Entonces, así de ridículo y terrible fue ese momento en el Senado. Pero, ¿cómo ves también la parte de cómo empieza a crecer la cuestión de las armas? Estaba viendo yo un reporte ayer de las grandes empresas armamentistas del mundo. Hay ahí, por supuesto, estadounidenses, inglesas, incluso hay una francesa, alemanas también, pero la mayoría estadounidense, a partir de este conflicto y cómo empieza a crecer también sus ganancias, ¿no? Este tipo de conflictos, como tú dices, envuelven muchísimos intereses, por supuesto, sociales, étnicos, políticos, y desde luego económicos, armamentistas. Eso me parece que es otra de las cosas interesantes. Por otro lado, también hay muchos que preguntan, siempre que hay un problema con el gobierno israelí, van como que suceden este tipo de cosas en donde de repente pues vuelve a crecer el apoyo a las autoridades israelíes. Incluso vimos cómo ya hay una alianza entre la oposición en Israel para crear un gobierno único de emergencia. Entonces hay muchas señales tanto de las conveniencias de este conflicto para muchas naciones en todo sentido. Lo que nos hace ver es que a las naciones que dicen que tenemos que condenar la violencia contra Israel son los mismos que económicamente y políticamente se han beneficiado de este conflicto, de este exterminio durante muchas décadas, Alejandro.
Sí, y yo también vi hace unos días este reporte que justamente señalas del incremento en la bolsa que reportaban las principales industrias, las principales corporaciones de la industria armamentística en Estados Unidos, y creo que eso precisamente revela el fondo y de los intereses económicos que están detrás de la guerra, ya sea la guerra en Palestina, ya sea la guerra en Ucrania, en cualquier parte del mundo que haya una guerra que esté siendo respaldada por Estados Unidos, al final tiene detrás pues claros intereses económicos y responde pues, a la misma lógica del sistema en el que nos encontramos, de un sistema capitalista que se alimenta constantemente de estas guerras, que tiene la necesidad de generar estos conflictos y también de experimentar con la población del resto del mundo sobre cómo se reacciona ante una invasión, cómo se reacciona ante el exterminio de un pueblo entero. Y creo yo que incluso esta situación que estamos viendo en estos días del exterminio, del asedio constante y que se está recrudeciendo hora con hora al pueblo palestino, es incluso una prueba para la población de todo el mundo. No solamente implica una cuestión de reacciones entre gobiernos y de posturas del gobierno de México, de gobiernos de América Latina, que también hay que rescatar ahí, por ejemplo, la postura de Petro, que ha dado un giro fundamental, también la política exterior de Colombia, después de ser durante tantos años una base militar y un gobierno títere de los Estados Unidos, los gobiernos colombianos, por primera vez estamos viendo también una política exterior de Colombia digna y soberana. Vimos lo mismo, incluso pues posturas que condenaban el asedio al pueblo palestino por parte de Chile, de Brasil y por supuesto de Venezuela, de Cuba, que han sido muy consecuentes con estas condenas al exterminio, al asedio del pueblo palestino. Pero yo creo que más allá de la postura de los gobiernos es una prueba para todo el mundo sobre cómo se puede reaccionar ante el genocidio de un pueblo entero, porque el día de hoy es el pueblo palestino, pero el día de mañana podemos ser nosotros, porque tenemos al lado precisamente a Estados Unidos, y no hay que perder de vista que en México se está llevando a cabo una transformación pacífica, pero que no está pues también exenta de la posibilidad de que pueda haber un asedio de parte de intereses extranjeros, un asedio de parte de Estados Unidos que pueda intentar mermar los alcances de la Cuarta Transformación y de cualquier proceso de transformación en el mundo. Entonces, esa solidaridad es la que debe en estos momentos de salir, porque así como yo lo decía, pues hoy es el pueblo palestino, en su momento fue el pueblo sirio, fue el pueblo vietnamita, fue el pueblo chileno en 1973, y así han sido muchos de los pueblos en los que ha habido este tipo de imperialismo, de intervencionismo, y el día de mañana podemos ser nosotros. Por eso creo que no está de más que la reacción de la opinión pública en todo el mundo, de los pueblos, de los movimientos sociales, sea de una solidaridad absoluta con lo que está pasando el pueblo palestino, con lo que sucede en estos momentos en la Franja de Gaza, y la única manera de derrotar a ese poderío mediático que está tratando de imponer narrativas, que está haciendo propaganda de guerra en todo el mundo para tratar de sostener el conflicto e incluso de generar una escalada que involucre a otros países para que pues pueda haber, como ya lo veíamos, mayores ganancias de la industria armamentística. La única resistencia posible que pueda haber ante todo este poderío es el poder de los pueblos, que por simples números somos mayoría en todo el mundo, somos mayoría que esas élites que están tratando de imponer estos conflictos, y siempre tratando de informarnos lo mejor posible, de crearnos un criterio lo más amplio posible ante la oleada de desinformación que hay incluso en las redes sociales, para que podamos con mayores herramientas salir a defender una postura siempre crítica y siempre que esté del lado de los pueblos y que abogue por la paz en cualquier parte del mundo. Muy bien, mi querido Alejandro, lo has dicho muy bien, y el presidente ha sido muy congruente con su política humanista que ha llevado a cabo y que sigue llevando a cabo en nuestro país, también transportándola a la parte internacional, ¿no? Condenamos la guerra, condenamos la violencia y nos duelen las muertes de uno y otros lados, porque al final, en todos estos conflictos, quien sufre más son el pueblo, son los ciudadanos de unos y otros lados, con el agregado de que el pueblo palestino ha venido sufriendo este asedio y este exterminio durante muchísimos y muchísimos años sin que
haya una respuesta y una exigencia de los ciudadanos del mundo y de los medios de comunicación de presionar a que esto termine y de que esto se vaya solucionando cada vez. Pero bueno, ahí la dejamos, mi querido Alejandro, porque el tiempo se nos termina, pero yo te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros este miércoles. Nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo, querido Jonathan, y a toda la audiencia. Un saludo y siempre un gusto enorme estar por acá en tu espacio. Nuestro espacio y el gusto es mío. Gracias, Alejandro. Aquí fue Alejandro Torres, que está con nosotros todos los miércoles. Está terminando nuestro tiempo y así que le doy las gracias a todos los que han estado. Estuvo con nosotros Silvia Zúñiga, Vilma, ¿cómo estás, Vilma? Mari Briceño, Patricia, Susana Pérez, Irlanda Chimal, como siempre, mi querida Irlanda. Está también Olga, ¿quién más? Elebrand Boutique, María López, Cris C., Federico Mora, ¿quién más ha estado con nosotros? Bueno, Alberto Arellano, gracias. Por ahí preguntaba mi querida Irlanda que cómo veo si se iba a respetar a esta Claudia Sheinbaum como la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Pues eso es de las cosas, de los cambios hermosos de la transformación, ¿no? Que también se van a ir terminando todos estos prejuicios, toda esta raíz machista que tenemos muy arraigada todavía en la sociedad mexicana, incluso en sectores que apoyan la izquierda. Lo he visto, comentarios totalmente machistas, misóginos, con referencia a las mujeres que tienen poder, o en este caso a Claudia como una posible presidenta o primera presidenta del país. Eso también es un rompimiento de paradigmas. La transformación se trata de romper los paradigmas, se trata de transformar las realidades, de que se transformen a lo que estamos acostumbrados para algo beneficioso. Y me parece que eso también va a ser algo tremendo, ¿no? Ver cómo una mujer es la que manda a un grupo que en su conjunto y en su mayoría está formado por hombres. Y eso creo que va a ser interesante y va a ser importante. En Sin Censura Media también agradezco a todos los que han estado. No puedo ver en Sin Censura Media el superchat, pero agradezco, no sé si por ahí esté nuestra queridísima Connie también. A ver acá, en Resentidos. Bueno, pues ya. El tiempo se nos está terminando, ya no puedo leer todos los mensajes, pero le agradezco el que haya estado con nosotros conectado. Nos vemos el día de mañana, jueves, en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Jonathan Pérez. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho.